Capítulo 5. Lecciones valiosas. Despertar fue una experiencia increíblemente desagradable. Ruby no era ajena a lastimarse durante el entrenamiento. Cuando desbloqueó su semblanza, solía estrellarse contra objetos duros y normalmente terminaba con el brazo fracturado o roto. A veces se exigía demasiado en los entrenamientos y se desgarraba algún músculo. El punto es que Ruby sabía lo que era el dolor y sabía cómo enfrentarlo de forma eficaz. El dolor que Ruby sentía ahora dejaba todas esas experiencias por los suelos. Ni siquiera sabía que era posible sentir tanto dolor. Con toda seguridad tenía una conmoción cerebral y no se asombraría si su cráneo estuviera fracturado. Su brazo derecho estaba claramente roto y el izquierdo quemado y ensangrentado. Ambas piernas también estaban rotas. Tenía algunas costillas fisuradas además. Tuvo suerte de que ninguna hubiera llegado a perforarle el pulmón. La cabeza le latía y su traje estaba lleno de desgarros y empapado en sangre. La única vez que había estado en peor dolor fue cuando la mordió esa araña radiactiva. No quería volver a experimentar ese tipo de agonía jamás. Podía sentir sus músculos desgarrarse y repararse solo para desgarrarse de nuevo cuando ocurría. La explosión también le había dejado prácticamente sorda. Todo lo que podía oír era un zumbido en los oídos. El destello brillante había vuelto su vista borrosa, y además la sangre que le corría por la cara le entorpecía aún más la visión. Pero lo peor de todo no eran los huesos rotos, ni su traje destruido, ni siquiera la casi ceguera. Lo peor era que Ruby sabía que tenía que levantarse. A pesar de que la conciencia apenas la sostenía, sabía que si se quedaba allí la atraparía la policía. Tenía que ponerse de pie y tenía que hacerlo ahora. Moviendo con dificultad su único brazo que le funcionaba, Ruby usó cada onza de fuerza que le quedaba y se obligó a sentarse. Sus costillas crujieron audiblemente con cada movimiento que hacía. «Vamos, Ruby, vamos». Se animó a sí misma. «Levántate ahora». Al notar una tubería metálica en el suelo junto a ella, Ruby la agarró y la usó para impulsarse y obtener más palanca al ponerse de pie. Gruñó de dolor al apoyar peso sobre sus piernas dañadas. Intentar forzar su aura a los miembros para aliviar algo de la presión reveló que la explosión le había drenado completamente el aura. Estaba indefensa. El ya insoportable dolor pareció duplicarse cuando tuvo que sostenerse sobre sus piernas rotas. No deseaba nada más que tomarse un segundo para respirar, quería recuperar fuerzas. Pero sabía que si se detenía siquiera un instante, no encontraría la fuerza para moverse de nuevo. Así que, con un esfuerzo monumental, Ruby dio lenta y penosamente su primer paso. Casi se desplomó allí mismo. No fue su fuerza lo que la mantuvo erguida, sino la pura fuerza de voluntad. Ruby dio otro paso, y otro, y otro. Cada paso enviaba punzadas agudas de dolor hasta su cráneo, pero no se detuvo. Gruñía de dolor tras cada paso. Apenas podía respirar, todo su cuerpo temblaba y apenas podía ver. Pasaron más de 5 minutos, pero logró internarse por un callejón abandonado. La explosión había asustado, afortunadamente, a cualquier persona sin hogar que viviera allí. Llegó justo a tiempo antes de que la policía apareciera en el edificio destruido. La parte fácil había terminado. Ahora tenía que llegar a su casa. El trayecto a casa fue peor de lo que podía imaginar. Lágrimas ensangrentadas le corrían por la cara y se filtraban por la máscara. En un momento su hombro se había dislocado. Por suerte, estaba tan dolorida que su cuerpo empezó a entumecerse, lo que hizo el viaje al menos soportable. Logró llegar a la localidad vecina a la suya. Tuvo que tomar atajos y veredas traseras a menos que quisiera ser vista y capturada. La pérdida de sangre empezaba a afectarla. Estaba convencida de que iba a desmayarse en cualquier momento, pero se negó a detenerse. Después de 3 horas de absoluto infierno, Ruby divisó a lo lejos una casa de 2 pisos que le resultaba familiar. Todas las luces seguían apagadas, así que la buena noticia era que, mientras permaneciera en silencio, no la atraparían. Al estar frente a su casa, se dio cuenta de que no podía usar la puerta principal por miedo a despertar a alguien. Además, no había traído las llaves. La única opción fue la ventana.
Dejó caer el pedazo de metal que había llevado y, mentalmente, prometiéndose desasirse de él en la mañana, apoyó la mano izquierda en el revestimiento y empujó con todas sus fuerzas. Con el cuerpo gritando en protesta, se negó a detenerse ni un segundo. Le tomó 2 minutos, pero con un último esfuerzo logró lanzarse a través de la ventana abierta. Lo había conseguido, pero su trabajo no había terminado. Se dirigió al baño para examinar los daños. Al encender la luz vio su traje destruido reflejado en el espejo. Estaba rasgado en algunos lugares y quemado en otros. La lente izquierda estaba agrietada y la derecha desaparecida por completo. Su ojo plateado, ensangrentado, la miraba desde el espejo. Alcanzando el borde de la máscara, Ruby lo sujetó con fuerza y lentamente tiró hacia arriba, quitándose la máscara empapada en sangre. Su rostro ensangrentado quedó al descubierto. Honestamente, no había sido tan terrible como esperaba. Debió haber concentrado la mayor parte de su aura en la cara para protegerla. Había sangre corriendo desde la frente, y su cabello se pegaba al rostro por la mezcla de sangre, sudor y lágrimas. El traje definitivamente necesitaría reparación. Despojándose lentamente del traje destrozado, Ruby lo arrojó todo en la bañera y abrió la ducha caliente por unos minutos para intentar quitarse la mayor parte de la sangre. Quedaba un asunto por atender. Tenía que recolocar su hombro. Por suerte, tras muchos intentos fallidos usando su semblanza, había aprendido bastante sobre cómo reacomodar huesos. Apretando los dientes y agarrándose del hombro, Ruby se preparó para meterlo en su sitio. «Está bien, Ruby». «En 1, 2, 3», dijo, tomando aire. 1. Crujido. Ruby no se permitió seguir contando. Empujó su hombro de nuevo con todas sus fuerzas. «Auk». Gruñó en voz baja mientras más lágrimas le rodaban por la cara. El sonido del hueso encajando en su sitio bastaría para que cualquiera se estremeciera. Incluso con aura, esto tardaría algunos días en sanar completamente. Solo esperaba poder ocultarlo de todos. Quizá podría inventar alguna excusa y quedarse en cama todo el día de mañana. Tras echarse una última mirada a su cuerpo ensangrentado en el espejo, Ruby decidió no complicarse vistiéndose y simplemente se dejó caer a dormir en ropa interior. Tomando unas toallas que planeaba tirar en la mañana, las dejó sobre las sábanas para no empaparlas de sangre y, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada con llave, dejó su cuerpo caer lenta y dolorosamente sobre la cama. Se desmayó antes de que su cabeza llegara siquiera a la almohada. «Explica», exigió Cinderfall. Esto nunca había pasado antes. Un momento todo iba bien, y al siguiente Roman había presionado el botón de pánico que siempre llevaba consigo. Los cazadores solían intentar detener a Roman en medio de un trabajo, pero la mayoría de las veces él era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos. Y si no lo era, a menudo tenía a Neo para darle respaldo. Pero si la situación era imposible de ganar, entonces tomaba un rehén y lo usaba para asegurar su escape. Por supuesto, nunca mataba al rehén, pero le servían como moneda de cambio si alguna vez quedaba acorralado. No esta vez. Esta vez Roman había fracasado por completo en su misión. No solo perdió a todos los hombres que había llevado, sino que ni siquiera consiguió un solo cristal de Dust. Y no solo eso. Había perdido contra una niña. Una niña. Una niña que no podía tener más de 16 años. Estuvo completamente indefenso ante una simple chica. Solo gracias a que Neo apareció para sacarlo de allí, y al sacrificio de todo el Dust que llevaba encima, pudo librarse de ella. No había manera de que alguien sobreviviera a una explosión de ese tamaño, ni siquiera con aura. Aquella explosión había destruido un edificio entero y le había estallado justo en la cara. Tenía que estar muerta, ¿verdad? Roman dio una larga calada a su cigarro antes de explicarle la situación a Cinder. No omitió ningún detalle, desde el momento en que entró en la tienda hasta cuando ella apareció para rescatarlo. Cinder no habló hasta que él terminó. ¿Cómo pudiste perder contra una simple niña?, preguntó con furia en la voz. Roman tembló visiblemente con el tono de ella. Le tenía miedo. Bien, el miedo es un buen motivador.
Cuando alguien teme de verdad por su vida, es cuando muestra sus verdaderos colores. Y además, era muy fácil para Cinder infundir miedo en los demás considerando el poder que poseía. Podía hervirle las entrañas a alguien si quería. Podía reducir a alguien a cenizas o incluso más allá. Asustar a alguien era un juego de niños para ella. Esa simple niña logró acabar con todos mis hombres sin que nadie en la tienda se diera cuenta. Esa simple niña me agarró la muñeca con tanta fuerza que mi aura apenas pudo evitar que mis huesos se rompieran. Si me hubiera sostenido un segundo más, mi aura no lo habría resistido. Esa simple niña esquivó disparos rápidos como si nada. Esa simple niña ni siquiera tenía un arma, y aún así logró vencerme en un 1 contra 1. Por más que le doliera admitirlo, Cinder sabía que tenía razón. Esa niña era peligrosa, tan peligrosa que casi arruinaba todos sus planes en una sola noche. Si Neo no hubiera estado allí, todo se habría acabado. Roman había dicho que ella se hacía llamar Spider-Woman. Una rápida búsqueda en internet reveló un poco sobre esa supuesta heroína. Al parecer, era bastante nueva en el negocio. Su único logro había sido rescatar a 5 personas de un edificio en llamas. Eso había sido apenas ayer, y fue su primera aparición. Según los testigos y las palabras de Roman, parecía ser una fauno araña con complejo de heroína. Podía trepar paredes y disparar telarañas desde sus muñecas. Lo que no tenía sentido era cómo había podido superar a Roman con tan poco esfuerzo. Solo era una niña, ¿cómo podía ser tan fuerte? Supongo que no importa, respondió, más para sí misma que para Roman. Ya no está, así que podemos continuar según lo planeado. Pero no toleraré otro fracaso como este. Roman encendió una llama en su mano para asegurarse de que él entendiera las consecuencias de un fracaso así. Roman empezó a sudar al ver el calor anaranjado chisporroteando en su palma. Ese sí, lo entiendo. No te preocupes, ya casi terminamos de todos modos. Solo unos cuantos robos más y tendremos suficiente dust. Entonces podremos pasar a la fase 2 de este gran plan tuyo, respondió Roman, dando otra calada larga a su cigarro. Cinder había decidido no contarle todos los detalles de su plan hasta el momento en que fuera hora de actuar. Eso aseguraba que estuviera demasiado hundido como para echarse atrás. Sí, y jugarás un papel muy importante en la fase 3. Pero la fase 2 te pondrá en la posición perfecta para actuar. Roman tiró el cigarro antes de que le quemara los dedos. Entonces, ¿cuándo me vas a decir qué papel juego en todo esto?, preguntó molesto. Los ojos de Cinder se encendieron antes de responder. Te lo diré cuando esté lista para hacerlo, Roman. Esta vez Roman no reaccionó con miedo, solo bufó. Ok, está bien. Me voy a la cama, la muñeca me está matando. Despiértame si necesitas algo. Roman se levantó y se alejó tranquilamente de la mujer. Cinder dejó que su furia se apagara. Desahogarse sin motivo solo servía para liberar estrés, y hacía tiempo había aprendido a mantener la calma en situaciones tensas. También creía firmemente que la única forma de librarse del estrés era eliminar lo que lo causaba. ¿Estrés por una montaña de papeleo? Termínalo todo para no hacerlo después. ¿Alguien te estresa con su incompetencia? Mátalo. Sencillo. Profundizando dentro de sí, sintió el calor familiar de otra alma incompleta interactuando con la suya. Al invocar esa alma, sus ojos estallaron con una llama mágica y abrasadora. Recuerda mis palabras, Fal. Voy por ti, y estoy lista. Ruby no quería nada más que quedarse en cama todo el día. Por suerte para ella, eso era exactamente lo que iba a hacer. Después de haber sido volada en pedazos y casi morir anoche, su aura había quedado completamente drenada y había sufrido múltiples fracturas. Estaría con mucho dolor durante algunos días mientras su aura se encargaba de reparar el daño. Gruk. Su estómago tenía otros planes, rugiendo con fuerza para obligarla a salir de la cama y buscar algo de comer. No recordaba haber tenido tanta hambre antes. Sentía como si no hubiera comido en semanas. Ruby se preparó para un dolor insoportable mientras lentamente se incorporaba en la cama.
No había dolor, no sintió absolutamente ningún dolor en su cuerpo. Al quitarse de golpe las cobijas de encima, Ruby esperaba ver múltiples heridas en el abdomen que apenas estuvieran comenzando a sanar. En cambio, lo que vio fue su cuerpo definido y perfecto, sin una sola lesión a la vista. Ni siquiera había cicatrices. ¡Qué demonios! Esto no es posible. Al echar un vistazo rápido a sus piernas descubrió lo mismo. Cada corte, moretón y hueso roto de la noche anterior había sanado por completo. Disparó una telaraña para alcanzar su scroll en la mesa de noche, y al abrirlo descubrió algo todavía más inesperado. Su aura estaba completamente recargada. Normalmente, si alguien estaba tan herido como ella, el aura trabajaría horas extra para reparar el daño, enfocándose menos en proteger el cuerpo y más en curar las heridas. Eso debía haber tomado como 4 días para recargarse por completo, pero ahora se había regenerado en apenas media noche de descanso. Factor de curación acelerada, y yo que pensaba que no podía ser más asombrosa, dijo Ruby con una sonrisa. Aunque su nueva habilidad había sanado sus heridas, no hizo nada con la sangre que aún cubría su cuerpo. Tampoco ayudó con el terrible olor que llenaba su habitación, así que Ruby encendió una vela aromática y se metió a la ducha. Su traje destrozado seguía en la bañera, lo dejó a un lado para ocuparse de él después. Se talló cada centímetro del cuerpo para quitarse la sangre, además de lavar bien su cabello para remover la sangre seca de su cuero cabelludo. El agua tibia se sentía agradable sobre su cuerpo recién curado. Ruby siempre se perdía en sus pensamientos bajo la ducha. La mayoría de las veces pensaba en mejoras que podía hacerle a su bebé su arma, aunque a veces solo repasaba el día que había tenido. Esta vez, sin embargo, pensaba en su nueva habilidad de curación. A ver, me recuperé de estar al borde de la muerte en 8 horas, así que, aunque es increíblemente útil, no es algo de lo que pueda aprovecharme en medio de una batalla. Lo raro es que también recargó mi aura. Supongo que mi curación arácnida está trabajando en conjunto con mi aura para sanar mi cuerpo de manera más eficiente. Tiene sentido. Pero espera un segundo, si ahora tengo una habilidad de curación, entonces eso significa que mis músculos se repararán todavía más rápido después de un día duro de entrenamiento. Mi aura sana mis músculos a la par que la curación natural de mi cuerpo, así que si combino mi curación arácnida con la curación de mi aura durante los entrenamientos, entonces debería volverme más fuerte mucho más rápido de lo normal. Me pregunto cuánto tardarán en sanar los músculos dañados. ¿Puedo apartar mi aura de mis músculos al entrenar para que se dañen y vuelvan a crecer más fuertes que antes? Mi límite actual es de 15 toneladas, quizá un poco más si me esfuerzo. Creo que acabo de descubrir un vacío legal en mis habilidades. Mi potencial acaba de dispararse. Ruby se quedó de pie con una enorme sonrisa en el rostro. Una vez que el agua comenzó a enfriarse, salió de la ducha y se vistió. Escuchó sonidos de combate afuera. Su oído mejorado captó los gruñidos de esfuerzo de su hermana y su padre. Yang estaba entrenando duro para entrar a Beacon. Espera, Beacon. Hoy Yang tenía el examen escrito. Si lo lograba, podría hacer el examen práctico y ganarse un lugar en la mejor academia de cazadores del mundo. No podía creer que lo había olvidado. Bueno, en realidad, con todo lo loco que le había pasado últimamente, no era nada raro que se le olvidara. Al asomarse por la ventana, vio a Yang y a su padre lanzándose una rápida serie de golpes. Su padre claramente se contenía para que Yang pudiera entrenar. La pelea terminó cuando Taiyang atrapó un golpe de Yang y luego la lanzó sobre su hombro, estrellándola contra el suelo. La mantuvo abajo con el pie para evitar cualquier contraataque. Yang relajó los músculos y se tomó unos segundos para recuperar el aliento antes de ponerse lentamente de pie. Intercambiaron unas palabras y una sonrisa antes de entrar juntos a la casa. Ruby empezó a preparar el desayuno, echando a la sartén todo lo que se veía apetitoso y friéndolo. No era la mejor cocinera del mundo, pero estaba a años luz de su tío, que una vez, de alguna forma, logró prender fuego a un vaso de agua. «Buenos días, Rubes», saludó su hermana. Estaba sudada y cubierta de tierra y mugre.
El sentido del olfato mejorado de Ruby no ayudaba en lo más mínimo. Jan se acercó por detrás y la envolvió en un abrazo aplastante. Ruby de inmediato agitó los brazos y piernas desesperadamente para librarse de su hermana sudorosa y apestosa. Amaba a su hermana con todo su corazón, pero incluso ella tenía un límite. Jan. Estás sudada, suéltame. Acabo de salir de la ducha. Sus quejas parecían tener el efecto contrario, ya que Jan solo la abrazó con más fuerza. Ruby podía sentir perfectamente la sonrisa maliciosa pintada en el rostro de su hermana. Antes de que pudiera reaccionar, Jan pasó sus dedos por su abdomen y comenzó a hacerle cosquillas salvajemente. Ruby colapsó en un ataque de risa debido al despiadado asalto de su hermana. Jajaja. Y Jan, deja de. Sus súplicas cayeron en oídos sordos, ya que su hermana no se detuvo. Después de unos 20 segundos de cosquillas implacables, Jan finalmente mostró piedad y cesó el ataque. Ruby respiraba agitadamente, tratando, y fracasando, de ponerse de pie. Te las voy a pagar, dijo jadeando. Su padre solo soltó una carcajada al ver a su hija tendida en el suelo de madera en un ataque de risas. Jan se retiró a su habitación sin responderle, y Ruby volvió a ponerse de pie para continuar con el desayuno. Tras servir la comida en un plato y llenarse un vaso de leche, Ruby devoró todo con abandono. Mi metabolismo ha estado descontrolado desde la mordida. Es posible que mi cuerpo necesite las calorías extra para que el factor de curación funcione de manera efectiva. ¿Tendría sentido o tal vez por fin estoy entrando en mi estirón y beber toda esta leche me hará crecer? Ruby se bebió de un trago todo el vaso de leche y enseguida se sirvió otro con una gran sonrisa. Su padre encendió la televisión y empezó a cambiar de canales sin prestar mucha atención, hasta que se detuvo en una noticia interesante sobre cierta vigilante enmascarada que había detenido un robo de Dustin Vale. Ruby detuvo su desayuno para escuchar. Última hora. Anoche Roman Torchwick intentó de nuevo robar otra tienda de Dust aquí en Vale. Por fortuna para el dueño, Spider-Woman apareció para salvar el día. Aquí tenemos las imágenes de la cámara de seguridad. La transmisión cambió a las imágenes grabadas por una cámara oculta dentro de la tienda. Apenas se alcanzaba a ver cómo Ruby se colaba por un ducto de ventilación. Luego se mostraba su magistral derrota de los secuaces de Roman y finalmente su humillación a Torchwick en un combate 1 a 1. Si bien Spider-Woman logró frustrar los planes de Torchwick, parece que no pudo hacerlo sin causar daños a la propiedad. Un edificio abandonado al otro lado de la calle quedó reducido a escombros en lo que ha sido confirmado como una explosión de Dust. No se recuperaron cuerpos, así que solo podemos suponer que tanto Roman como Spider-Woman lograron escapar. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quién es Spider-Woman? Y ahora pasemos con Morgan para el clima. Ruby sabía que sus acciones saldrían en las noticias, no por detener un robo, sino por haber provocado indirectamente que un edificio explotara en el proceso. Ver los escombros en la pantalla la hizo preguntarse cómo había sobrevivido a algo así. Un buen 30% del edificio se había ido, y además cayó desde una gran altura cuando todo estalló. Mejor agrego durabilidad mejorada a mi lista de habilidades. Mi aura sola no podría haber aguantado eso. Tengo suerte de estar viva. Ruby siguió comiendo su desayuno en silencio mientras pensaba en su plan para el día. Quería entrenar sus habilidades arácnidas para usarlas más eficazmente. También tenía planes de trabajar en un nuevo dispositivo más tarde esa noche, pero necesitaba recoger algunas piezas primero. Ruby solía conocer las limitaciones de su cuerpo. Había entrenado durante años para superarlas y rebasar las expectativas que todos tenían de ella. Se ejercitaba hasta que sus piernas apenas podían moverse. Hubo muchas ocasiones en que alguien tuvo que cargarla de regreso a casa porque había exigido demasiado a su cuerpo. Entrenar con el tío Crow era brutal, pero fue culpa suya. Ella misma le pidió que nunca la tratara con suavidad para poder mejorar más rápido. Él sabía lo importante que era para ella hacerse más fuerte, así que con gusto la ponía al límite.
También estudiaba hasta que los ojos le ardían, hasta que se compró un par de lentes para aliviar el dolor y poder estudiar más tiempo de lo normal. Gracias a eso logró diseñar y construir magistralmente el arma más grande de todas. Las muchas mejoras que le había hecho a su guadaña rifle híbrido incrementaban su letalidad en combate. El punto es que Ruby Rose era consciente de lo que su cuerpo era capaz y de cómo podía empujarse eficazmente más allá de sus límites. O al menos lo era hasta que un fatídico encuentro con una araña radiactiva destrozó cada una de esas limitaciones que ella misma se había impuesto. Su arma era pesada, y antes de la mordida de la araña podía levantar como máximo unas 300 libras, lo cual no era poca cosa, pero la mayoría de los estudiantes de Signal podían levantar mucho más. Yang, usando su semblanza, llegaba a levantar alrededor de 1 tonelada, pero con suficiente energía, podía superar incluso eso. Sí, Ruby ahora era mucho más fuerte que Yang. Podía levantar 15 toneladas, aunque quizá podía forzarse hasta llegar a 20 si lo necesitaba. Ya había probado su nueva velocidad arácnida antes, pero nunca se había exigido al correr, ni había combinado su semblanza con su velocidad arácnida. Y después de su experiencia cercana a la muerte la noche anterior, estaba claro que, aunque era increíblemente hábil, todavía tenía mucho espacio para mejorar. Había algunos problemas con eso. Para empezar, ¿dónde el Remnant iba a encontrar algo tan pesado que pudiera levantar con regularidad? No podía ir al basurero porque mucha gente solía entrar y salir de ahí. Aunque claro, Ruby era la excepción, pues solía ir seguido al basurero para recolectar chatarra y piezas para Crescent Rose. Después de una rápida búsqueda en internet, encontró la dirección de un patio de trenes que sería perfecto para entrenar. Estos patios tenían secciones donde dejaban trenes viejos o dañados. La mayoría eran desmantelados para piezas y se quedaban ahí hasta que alguien decidiera qué hacer con ellos. Para Ruby, era el lugar ideal para fortalecerse. Obviamente, Ruby no era lo bastante fuerte para levantar un tren entero. Esas cosas podían pesar más de 200 toneladas. Pero por suerte, había muchos vagones vacíos esparcidos por el lugar que serían perfectos para levantar. Vio un vagón particularmente pequeño en una esquina, ideal para comenzar. Estaba dañado, sin ventanas ni asientos, con múltiples abolladuras en el exterior. La pintura estaba vieja y desgastada, y había grafitis en un costado. Ruby calculó que pesaba unas 12 toneladas. Ok, hora de ver de lo que realmente soy capaz. Ruby sujetó el vagón con sus manos adhesivas y dobló las rodillas para prepararse a levantar. Graa. Gruñó con esfuerzo mientras extendía las piernas y levantaba el pesado vagón por encima de su cabeza. La fuerza de su agarre hizo que el metal se doblara alrededor de sus dedos. Se esforzaba y gruñía mientras alzaba el vagón, sus músculos se marcaban bajo la tensión del peso. Muy bien, vamos con esto. Luego se agachó con el vagón aún sobre sus hombros antes de extenderse de nuevo a su altura completa. 1. Repitió el proceso una y otra vez, contando en voz alta cada sentadilla. El sudor comenzó a formarse en su frente y resbalaba por sus mejillas mientras la energía se le agotaba. 95. Gritó Ruby con las piernas temblorosas al obligarlas a estirarse una vez más. 96. Apenas podía ver debido al sudor que le había entrado en los ojos. Sus brazos le suplicaban que los liberara del peso del vagón de 12 toneladas. 98. Había sobrepasado su límite, pero su pura determinación era lo que la mantenía en pie. 99. Vamos, Ruby, una más. Vamos, vamos. Hazlo ya. A duras penas podía mantenerse erguida mientras doblaba lentamente las rodillas, casi colapsando. Usando cada músculo disponible en su cuerpo, obligó a sus piernas temblorosas a extenderse una última vez. 100. Gritó triunfante con el vagón en alto sobre su cabeza. Tras bajar con cuidado el pesado vagón al suelo para no hacer ruido, Ruby cayó exhausta. Respiraba agitadamente, finalmente dejándose descansar. Inundó cada parte de su cuerpo con su aura para activar el proceso de curación.
Santa Madre, lo logré. No pudo evitar la sonrisa satisfecha que se dibujó en su rostro mientras admiraba su fuerza. Sabía que era fuerte, pero esto supera mis sueños más salvajes. Acabo de hacer 100 sentadillas con 12 toneladas sobre mis hombros. Después de secarse el sudor de la frente y tomarse unos minutos para relajar sus músculos exhaustos y beber agua, Ruby se puso de pie temblorosamente. Ok, ya sé mi límite de fuerza, pero aún necesito trabajar en mi velocidad, específicamente en cómo reaccionará mi semblanza con mi velocidad arácnida. Ruby sabía muy bien que no podía usar su semblanza como Spider-Woman, pero en caso de emergencia, tal vez no tendría otra opción. La velocidad siempre había sido el fuerte de Ruby. Su cuerpo pequeño y delgado le permitía destacar en rapidez y agilidad. Desafortunadamente, eso significaba sacrificar fuerza y defensa. Pero Ruby aceptaba ese sacrificio, porque si nunca te alcanzaban, ¿qué importaba tener una defensa impenetrable? Después de la mordida de la araña, se volvió más musculosa, pero de alguna manera también más ágil que antes. Sus músculos eran mucho más densos, y aún así se sentían más ligeros que nunca. Tras unos rápidos estiramientos para soltar brazos y piernas, Ruby encontró un buen lugar para correr. Se agachó, lista para lanzarse hacia adelante. 3, 2, 1. ¡Boom! La fuerza de sus pies al impulsarse hacia adelante hizo que el suelo bajo ella se agrietara y explotara. La onda de choque de su despegue rompió los vidrios de los trenes cercanos. Para un observador externo, Ruby no sería más que una mancha roja que dejaba pétalos de rosa flotando en el aire. El tiempo parecía congelarse para la joven cazadora. Se agachaba y esquivaba obstáculos gracias al punzante cosquilleo de su sentido arácnido. Cada paso dejaba profundas huellas en el suelo. Desactivó su semblanza y derrapó hasta detenerse justo antes de estrellarse contra un tren y convertirse en panqueque Ruby. No tenía idea de cuánto tiempo había corrido, lo que sí sabía era que sus pies estaban demasiado calientes para su gusto. Al mirar hacia abajo, se encontró con humo saliendo de sus zapatos. ¡Ah, caliente, caliente, caliente! La cazadora de ojos plateados se quitó los zapatos de un manotazo antes de que se incendiaran en pleno vuelo. Bueno, maldición, esos eran mis únicos zapatos. Nota mental: comprar calzado de mejor calidad y hacer mi traje resistente a la fricción extrema. Era obvio que ahora era mucho más rápida que antes. Solo le quedaba seguir entrenando sus habilidades para fortalecerse más, y sonrió al comenzar a entrenar como si su vida dependiera de ello. Como no podía correr sin zapatos, pasó las siguientes horas haciendo entrenamiento avanzado de fuerza. Tener a Jan como hermano mayor definitivamente ayudaba, pues solía observar sus rutinas y conocía las técnicas adecuadas. Ruby siguió haciendo sentadillas con vagones pesados, flexiones con peso en la espalda, o simplemente levantando cosas enormes durante horas. Cuando el sol empezó a ponerse, Ruby comenzó a caminar de regreso a casa. Tendría que comprar zapatos de camino, ojalá la dejaran entrar solo con calcetas. También necesitaría mejorar su traje para resistir la fricción de su velocidad extrema. Pero Ruby no era solo fuerza y velocidad, también era muy inteligente. Y una persona inteligente con la cabeza llena de ideas era realmente peligrosa. La joven araña tenía algunos planes para mejorar su telaraña con modificadores. Serían dispositivos especiales montados en sus muñecas, por donde pasaría la telaraña para combinarse con distintos tipos de dust. El diseño ya lo tenía pensado, y era bastante sencillo. Solo necesitaba un cilindro giratorio con varios cartuchos de dust que pudieran infundir rápidamente la telaraña al dispararse. El dust de fuego haría que su telaraña explotara al impacto, el dust de hielo congelaría a sus enemigos en su lugar, y el dust de gravedad podría salvar a personas que cayeran o mantener sujetos a enemigos en el suelo. Las posibilidades eran enormes, pero lo que más le interesaba era el dust eléctrico. Su telaraña era altamente conductiva, así que usar dust eléctrico sería muy letal. No quería matar a nadie, pero debía estar preparada para cualquier situación. Ruby salió de sus pensamientos cuando su scroll comenzó a vibrar en su bolsillo.
Lo sacó y vio la foto de su hermana mayor. Él. Aprobé. Gritó Jan por el scroll antes de que Ruby pudiera saludarla. Ruby sonrió con orgullo por su hermana. Siempre supo que Jan aprobaría el examen. Era la persona más fuerte que conocía. Sabía que lo lograrías, Jan, estoy tan orgullosa de ti. Aún tengo que pasar el examen práctico para ganarme mi lugar, pero eso será pan comido. ¿Sabes cuándo es el examen? Te gradúas de Signal en una semana, así que no puede estar muy lejos, preguntó Ruby a su hermana. Al parecer, el examen práctico es el mismo día de la iniciación. Si pasamos ese día, entonces nos pondrán en nuestros equipos y nos asignarán compañeros. Cualquiera que no pase o muere o se regresa a casa. Ruby se estremeció por el tono casual de Jan al mencionar la posibilidad muy real de morir durante la iniciación. Habían pasado años desde que alguien moría en ese proceso. La última vez que ocurrió fue porque alguien decidió no seguir las reglas y se alejó demasiado de su objetivo. El personal de Beacon solía recorrer el bosque Esmeralda durante una semana antes del examen, eliminando a los Grimm más peligrosos del área y dejando a los pequeños para que los estudiantes se ocuparan de ellos. Pero siempre existía la posibilidad de que una criatura peligrosa se colara y pudiera herir o incluso matar a alguien. Y yo sé que aprobarás. Eres la estudiante más fuerte de Signal, creo en ti. Jan. Gracias hermanita, te quiero. Yo también te quiero, Jan. Nos vemos en casa. Ruby terminó la llamada con un rápido toque en su scroll. La pantalla cambió a su lista de contactos y recordó el número extra que había agregado ayer. Ah, cierto, Jaune también presentó el examen hoy, me pregunto si habrá pasado. ¿Debería llamarlo? No quiero molestarlo si está ocupado, murmuró Ruby para sí misma, pasando varios minutos debatiendo si debía marcarle o no para preguntarle cómo le había ido. Maldita timidez, ¿por qué no puedo hablar con alguien sin ponerme nerviosa y tartamudear durante toda la conversación? El no haber tenido amigos en su infancia la llevó a aislarse de todos y nunca desarrollar habilidades sociales. Pero recordar lo fácil que fue hablar con Jaune el otro día disipó sus miedos, así que presionó el botón de llamada. El scroll sonó varias veces y Ruby estaba a punto de colgar cuando escuchó una voz familiar al otro lado. «Hola», contestó Jaune desde el otro extremo de la conexión. Jaune. Ruby, ¿eres tú? Ese sí, soy yo. Solo te llamaba para preguntarte cómo te fue en el examen de ingreso a Beacon. Ella tenía un poco de miedo de que su nuevo amigo no lo hubiera pasado y fuera enviado de vuelta a casa. Él había mencionado que vivía en un pueblito sin nombre. Ruby no sabía nada de ese lugar, solo que Jaune dijo que estaba bastante lejos. Si fallaba, probablemente ya no volverían a verse. Eso la asustaba un poco, pero él borró ese miedo con dos simples palabras: pasé. La sonrisa de Ruby brilló al escuchar la buena noticia. ¿De verdad? Eso es genial. Sí, aunque no sé si tenga muchas posibilidades en el examen práctico, no soy muy fuerte, admitió Jaune con pesar. Mi padre se negó a entrenarme porque siempre tenía miedo de que me lastimara, nunca quiso que fuera cazador. Ruby quedó impactada al oír esa revelación repentina. Su propio padre siempre había querido que ella fuera la mejor cazadora posible. Que el padre de Jaune no creyera en sus sueños debía haber sido doloroso. Pero ese dolor trajo consigo otra pregunta. Si tu padre no te entrenó, entonces ¿quién lo hizo? Jaune no respondió durante un largo rato. Ruby habría pensado que había colgado si no fuera por el sonido de su respiración. Eso es lo raro. Jaune respiró hondo. No tengo ningún entrenamiento. El sentido arácnido de Ruby zumbó débilmente al escuchar sus palabras. ¿En serio? Entonces, ¿cómo te dejaron siquiera presentar el examen práctico? Para poder llegar a esa etapa en Beacon había que tener bastante habilidad. Si los expedientes eran rechazados, ni siquiera podían llegar tan lejos. Mira, esto es algo que prefiero contarte en persona, respondió Jaune. Si estás libre mañana, te lo explicaré todo, lo prometo. Ok, podemos vernos en la heladería de Mickey a las 5. Me parece bien, nos vemos entonces. Ok, adiós Jaune, y felicidades por aprobar G. Gracias.
Nos vemos. Ruby terminó la llamada con nerviosismo. Jauni acababa de admitir que no tenía entrenamiento en combate, entonces ¿cómo había podido tomar el examen de ingreso a Beacon? Era posible que hubiera sido autodidacta. No era raro que alguien lograra entrar a una escuela de combate como Beacon por haberse entrenado solo o por tener una semblanza extremadamente poderosa. No todos los estudiantes asistían a preparatorias como Signal, algunos entraban únicamente con cartas de recomendación de cazadores veteranos. Según los medios, cierto estudiante ya tenía asegurado un lugar en Beacon ese año gracias a su historial sobresaliente. Al parecer había ganado varios campeonatos seguidos o algo así. Aún así, había decidido presentar los exámenes como todos los demás. Ruby no sabía ni le importaba demasiado porque querría arriesgarse de esa forma. ¿Cómo se llamaba? Lo que fuera. Ya se preocuparía por eso mañana. Ahora necesitaba un nuevo par de zapatos y algo de tela para reparar su traje destrozado y ensangrentado. Pero primero, debía poner a prueba sus habilidades de ingeniería. Tras detenerse a comprar unos zapatos mucho más caros y duraderos que los anteriores que sin duda resistirían mejor que los que llevaba antes, Ruby se dirigió a una tienda especial para conseguir materiales para sus infusores de polvo. También tendría que inventarles un mejor nombre. Algunas piezas tendrían que mandarse a hacer a la medida, como la boquilla ajustable. Le tomaría varias horas reparar su traje, así que no podría salir de patrulla esa noche. En el futuro se aseguraría de tener siempre un traje de repuesto listo en caso de que esto volviera a suceder. Finalmente, divisó su destino a la vuelta de la esquina, una tienda especializada en maquinaria y diseño de armas. El dueño la conocía bien. De hecho, era la tienda que le había provisto de los materiales necesarios para construir a su bebé. Este lugar era especial para ella. En cuanto a tiendas de armas, esta no era precisamente la que tenía el inventario más grande, pero compensaba con una adición crucial que no muchas ofrecían. En una esquina había varias computadoras de alta gama que permitían diseñar e imprimir componentes para cualquier cosa que uno estuviera construyendo. Y si la tienda no contaba con los materiales necesarios, el diseño se enviaba a un profesional para que lo fabricara y luego lo mandara al local para recogerlo. Muy caro, sí, pero a veces necesario. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente cuando Ruby entró a la tienda. De inmediato fue recibida con una dulce sonrisa y un saludo sarcástico del dueño. Vaya, 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 mira nada más quién está aquí. Si no es Ruby Rose, la cazadora extraordinaria, maestra mecánica, devoradora de galletas y la chica más linda de Patch. Esa voz Ruby la reconocería hasta en sueños. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer de unos 30 y tantos, con largo cabello color lavanda y flequillo en punta. Su rostro serio sería capaz de espantar a cualquier niño si quisiera, pero Ruby sabía que en el fondo era una gran tierna apasionada por su trabajo. «Hola, señorita Frome», dijo la cazadora de ojos plateados con una sonrisa alegre. Frome era una mujer amable que compartía su pasión por las armas, y además, la persona que le enseñó todo lo que sabía sobre la construcción de armas. Crescent Rose jamás habría existido sin su ayuda. ¿Ha pasado un buen rato? ¿Cómo están los niños? Frome dejó escapar un suspiro profundo, como si hubiera envejecido 40 años en 3 segundos. Aún así, logró dedicarle una sonrisa a la joven cazadora. Son un torbellino, pero más feliz que nunca gracias a ellos. Dicen que quieren convertirse en cazadores, lo cual supongo que no es sorpresa, considerando que mi esposo también lo es. Dice que estará más que dispuesto a entrenarlos cuando sean lo suficientemente grandes. Ruby le sonrió con calidez. Debes estar muy orgullosa de ellos. Frome soltó una risita. Lo estaré el día que aprendan a limpiar sus cuartos sin que se los pida. Pero basta de hablar de mi familia, vamos al grano. ¿Qué necesitas? Solo necesito usar el fabricador, aunque puede que tenga que hacer un pedido de piezas más avanzadas. El fabricador era una herramienta genial, pero aunque podía construir piezas personalizadas para armas, no las ensamblaba. Ruby tendría que hacerlo ella misma. Adelante, respondió Frome.
te abriré una de las alas. Tras manipular un panel de control bajo el escritorio por un momento, Strome la dirigió a las salas de fabricación. Eran bastante amplias para acomodar la gigantesca máquina ubicada al centro. Había estantes con distintas herramientas, metales y suministros de limpieza. Solo alguien con licencia podía usar el fabricador, así que Ruby se sentía muy afortunada de haber conseguido una hora de trabajar. Encendiendo la computadora, Ruby se puso a diseñar rápidamente los componentes para sus dispositivos montados en la muñeca. El diseño era bastante simple, el único elemento mecánico sería una cámara giratoria para almacenar polvo. Tras un par de horas sólidas, la pequeña araña había terminado de diseñar las piezas básicas de su nuevo dispositivo. Solo quedaba imprimirlas. Mientras tanto, Ruby se ocuparía de las partes más complicadas que tenían que mandarse a hacer a la medida. Era un trabajo agotador, pero al final valdría la pena. Por suerte tenía algo de dinero ahorrado para costear todo. La máquina cobró vida en cuanto le dio la orden de imprimir. Los brazos mecánicos recién engrasados comenzaron a moverse con fluidez, ensamblando lentamente el metal mecanizado que formaría la carcasa del dispositivo. Tras hacer el pedido de las piezas especiales que necesitaba, Ruby decidió que era el momento perfecto para ponerse al día con la última edición de X-Rayman Bad. Ding. Ruby casi saltó del susto cuando la máquina indicó que había terminado su trabajo. Lo que quedó sobre la mesa eran varias piezas metálicas impresas con absoluta precisión. Exactamente lo que necesitaba. Después de limpiar rápidamente su área de trabajo y apagar el fabricador, Ruby se acercó a Strome para pagar el material. La mujer estaba completamente concentrada en un libro. Ruby pensó en asustarla, pero enseguida recordó que no era buena idea sorprender a alguien que poseía una tienda de armas y sabía usarlas. Mejor se acercó de manera normal. «Ya terminé, Strome», dijo Ruby alegremente al acercarse. «Tengo unas piezas que llegarán en unos días, solo márcame cuando lleguen». Strome levantó la vista de su libro y sonrió a la joven cazadora. «¿Ya acabaste?» Estaba casi segura de que te volverías a quedar dormida ahí dentro. ¿Podemos olvidar eso? Solo fue una vez. Ruby replicó con las mejillas completamente rojas. Strome se echó a reír ante la vergüenza de la chica, lo que solo hizo que se sonrojara más. Una noche Ruby se había entusiasmado tanto con su trabajo que se quedó dormida en el escritorio antes de terminar. Strome jamás se lo dejaría olvidar, ni lo sueñes. «Nunca lo olvidaré, me aseguraré de que tú tampoco», dijo Strome con una sonrisa maliciosa. Ruby gimió con resignación. Algunas cosas nunca cambian. Aunque sería mentira si dijera que no disfrutaba esa familiaridad. Tras pagar el material, Ruby emprendió el camino de regreso a casa. «Mi cuerpo ya se siente como si se hubiera recuperado de mi entrenamiento. Seguro soy más fuerte que antes, ahora solo necesito mantener esta rutina para estar a la altura de luchadores más experimentados». Growl. Si Ruby no estuviera en medio de la ciudad, habría pensado que ese rugido tan fuerte era de un grima a punto de saltarle encima. Pero no, era su estómago vacío, y se reprendió internamente por haber olvidado comer otra vez. Mirando a su alrededor, la joven araña divisó una pizzería aún abierta. Perfecto. La pizza es el dios de todas las comidas. La pizza lo hace todo mejor. Nadie en la historia ha tenido un mal momento con un pedazo de pizza en la boca. Es barata, llenadora y absolutamente deliciosa. Ruby entró al restaurante con una sonrisa en el rostro. Los cocineros trabajaban sin descanso, lanzando la masa al aire con destreza y añadiendo ingredientes sobre los discos perfectos. Ruby siempre se distraía mirando a los profesionales hacer su trabajo. La manera en que ejecutaban sus técnicas con tanta fluidez era algo que podía mirar por horas. «Hola, bienvenida a Joe's». Un hombre detrás del mostrador la saludó con una sonrisa amistosa. «¿Qué se te ofrece?». Los ingredientes eran lo que convertían a una buena pizza en una gran pizza. Cada quien tenía sus propias opiniones sobre cuáles eran los mejores, y Ruby siempre respetaría esas elecciones. Excepto la piña, que solo la hacía querer llorar.
Después de muchos años de cuidadosa consideración, Ruby ya tenía decidido su ingrediente favorito. Hola, quiero una grande de pepperoni, por favor. Apuntando rápidamente su orden en una libreta, el hombre se puso a trabajar. Claro, estará lista en 20 minutos. Ruby se sentó en una mesa a esperar su pizza y sacó su scroll para revisar qué estaba pasando en el mundo. Su pelea contra Torchwood la noche anterior ya había salido en las noticias nacionales. No pasaría mucho tiempo antes de que el mundo entero supiera de Spider-Woman. Los justicieros no eran nada nuevo, pero una vigilante capaz de enfrentarse cara a cara con Roman Torchwood era algo que sin duda la haría más conocida. Que un edificio explotara probablemente también ayudaba a inflar la historia. Necesitaba investigar un poco más. Roman obviamente necesitaba el polvo por alguna razón distinta a venderlo. Vender polvo ilegalmente era arriesgado, especialmente cuando hacerlo legalmente era mucho más sencillo y fácil. Además, si solo quería vender el polvo para hacer dinero, entonces ¿por qué no robar también el lien? Roman nunca tomó dinero de las tiendas de polvo que asaltaba, así que el dinero no era su objetivo. Necesitaba reunir información sobre Roman y sus planes. Tal vez había algunos criminales menores a los que podría preguntarles por información. No había escasez de crimen en las calles de Vale, incluso si era uno de los reinos más seguros. Atlas era, por mucho, el peor, con la gente ahí siendo la más racista de todos los reinos. No era sorpresa que pandillas como los Whitefang prefirieran atacar lugares más discriminatorios con su gente. Ruby no los culpaba, para ser honesta. Obviamente no aprobaba sus acciones, pero entendía de dónde venían. Había muchas mejores maneras de hacerlo, sin embargo. Los Whitefang habían empezado como un grupo pacífico de faunos que protestaban por igualdad. Sus palabras fueron completamente ignoradas, nadie se molestaba en escucharlos. La gente se negaba a escuchar a menos que alguien actuara, así que los Whitefang lo hicieron. Decidieron que ser amigables no estaba funcionando, así que se pusieron violentos, atacando compañías racistas como la Stardust Company, debido a su trato injusto hacia los faunos. Esperaban que, al hacer esto, la gente tuviera tanto miedo de ellos que ya no discriminaran a los faunos. En cambio, sus acciones solo reafirmaron la creencia de que eran un montón de animales que debían ser encerrados. Lo que los Whitefang debieron hacer era intentar ayudar a su comunidad con acciones en vez de atacarla. Cosas pequeñas como limpiar parques y playas locales, o ayudar a los ciudadanos con tareas diarias. Los luchadores de los Whitefang debieron convertirse en cazadores para ayudar a la gente. Ruby no podía comprender por qué pensaban que atacar personas era una buena idea, pero todos pensaban que Spider-Woman era una fauno. Era la conclusión obvia considerando su apariencia y las habilidades que tenía. Tal vez sus acciones ayudarían a inspirar a otros faunos a dejar a los Whitefang. Esperaba que nadie más intentara ser un justiciero también, ella solo lo hacía porque no tenía otra opción. Lamentablemente, lo hecho estaba. Los pensamientos de Ruby fueron interrumpidos por la familiar advertencia de su sentido arácnido. Girando la cabeza de golpe, Ruby miró alrededor de la tienda buscando peligro, solo para que éste llegara de inmediato hacia ella. ¡Bam! La puerta de la tienda fue abierta con mucha más fuerza de la necesaria. Entraron varios hombres, todos armados con pistolas y con máscaras cubriéndoles el rostro. ¡Bang, bang, bang! El ladrón al frente disparó múltiples tiros de advertencia al techo, lo que provocó gritos de los clientes que estaban comiendo y de los cocineros detrás del mostrador. ¡Al suelo, ahora!, gritó uno de los hombres mientras se acercaba al mostrador. «El dinero, ya», exigió. El amable hombre que había tomado su orden empezó a tratar frenéticamente de abrir la caja registradora. Sus manos temblorosas hacían la tarea extremadamente difícil. Mientras tanto, los demás caminaban por la tienda para recoger las carteras de todos. Una familia de 4 en la esquina temblaba mientras un hombre enmascarado les apuntaba con un arma. El esposo sacó una billetera que parecía cara y se la lanzó al criminal. «¿Eso es todo? Sé que tienes más. Entrégalo».
Le gritó al hombre acobardado. Es todo lo que tengo, lo juro. No lastimes a mi familia. El hombre ya estaba llorando. No cargo mucho efectivo conmigo. El sentido arácnido de Ruby zumbó más fuerte. El ladrón apuntó su arma a la esposa del hombre, ella lloraba mientras usaba su cuerpo para proteger a sus hijos. No estoy jugando, dame todo lo que tienes. Por favor. Es todo, lo juro, el hombre suplicaba al ladrón. El sentido arácnido de Ruby zumbaba tan fuerte que ya dolía. Tenía que moverse, y tenía que hacerlo ya. El dedo del ladrón se contrajo en el gatillo. Smash. Ruby cruzó la distancia tan rápido que nadie pudo verla moverse, su pequeño puño se estampó contra la mejilla del hombre con un ruido crujiente. Su cabeza giró de lado y fue lanzado a través del restaurante. Se estrelló contra una pared y cayó al suelo, inconsciente. Cazadora. Mátenla. Gritó uno de los hombres mientras todos levantaban sus armas contra ella. Ruby se alejó de la familia para evitar que quedaran atrapados en el fuego cruzado. Sacando a Crescent Rose de su espalda, Ruby la usó como escudo para bloquear todas las balas entrantes. Ella podía esquivarlas por sí misma, pero no quería levantar sospechas. Las balas rebotaban en su arma mientras los criminales seguían disparando. Ruby sabía que su munición no era infinita, y su teoría se confirmó cuando, después de unos segundos, todo el fuego cesó al escucharse el clic vacío de sus armas. Ruby aprovechó la situación y lanzó a Crescent Rose contra dos de los ladrones. El impacto los derribó al suelo en un desorden de gemidos de dolor. Sin tiempo para recargar, 3 de los hombres la rodearon y se prepararon para atacar con cuchillos. Ruby atrapó la muñeca de uno y la giró con fuerza dolorosa, haciéndolo soltar el cuchillo. Su sentido arácnido le permitió girar la cabeza a tiempo para que una navaja pasara rozando su mejilla, aunque eso provocó que la hoja se clavara en el hombro del primer hombre que la había atacado. El hombre cayó al suelo con un grito de dolor y la sangre empapando su camisa. Ruby lo golpeó en la cara, sacándole algunos dientes y dejándolo inconsciente. Luego se lanzó contra el tercer hombre antes de que su cuchillo pudiera hacer contacto con su aura, y lo pateó en la parte trasera de la cabeza. Esto lo lanzó hacia adelante contra el segundo hombre con tanta fuerza que dejó a ambos fuera de combate al instante. Alto. Ruby se detuvo de inmediato cuando vio a un hombre con el brazo alrededor del cuello de una niña pequeña que no tendría más de 5 años. La pistola que apuntaba a su cabeza no hacía la situación nada favorable. La madre y el padre de la niña lloraban a un lado, sabían que él la mataría si intentaban hacer algo. La niña tenía lágrimas corriéndole por las mejillas. «Déjala ir ahora», exigió Ruby. Sabía que no iba a escucharla, pero necesitaba ganar tiempo para idear un plan. Sabía que el hombre no mataría a la niña a menos que Ruby hiciera un movimiento, no podía darse el lujo de perder a su rehén en ese momento. «No quiero matarla, pero lo haré si tengo que hacerlo. Solo déjame ir». Ruby necesitaba ganar tiempo. «Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Tú dejas ir a la niña, y yo te dejo ir a ti». El hombre solo rió. «Jaja. Debes creer que soy estúpido o algo. No llegaría ni a 5 metros antes de que me tumbes al suelo». Ruby abrió la boca para responder antes de mirar detrás del hombre. Sus ojos se abrieron un instante antes de que sonriera con aire victorioso. Su plan había resultado un éxito total. El hombre entró en pánico y giró para disparar a lo que fuera que se acercaba a él. Por supuesto, no había nada detrás, solo había sido un engaño. En ese mismo instante, Ruby se lanzó hacia adelante más rápido de lo que cualquiera podría ver. El hombre se dio cuenta de su error demasiado tarde. Trató de girar de nuevo para dispararle, pero Ruby le arrancó a la rehén de los brazos y le dio un devastador uppercut en la barbilla. La fuerza lo lanzó por los aires hasta estrellarse contra el techo, para luego caer al suelo inconsciente. Era el fin, Ruby había ganado. «Vaya, ¿qué tan grueso tienes el cráneo?», bromeó Ruby mientras sacudía su mano fingiendo dolor. «Siento como si hubiera golpeado una pared de ladrillo». Miró alrededor del restaurante, admirando su trabajo.
Cada ladrón estaba completamente noqueado, varios con huesos rotos y uno con un cuchillo en el hombro, aunque eso no había sido culpa de ella. Recordó a la pequeña que aún sostenía, la cual la miraba con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien?, preguntó Ruby. La niña solo asintió. Bien, me alegra, dijo Ruby mientras la ponía en el suelo. La pequeña corrió hacia sus padres, que la recibieron aliviados. Ruby caminó tranquilamente hacia los ladrones caídos y recuperó las carteras robadas para devolvérselas a sus dueños. Recibió diversas muestras de agradecimiento de cada uno de ellos. Ella estaba feliz de que nadie hubiera salido herido. Había un pequeño agujero en la pared por donde había lanzado al primer hombre y una grieta en el techo producto de su último golpe. Recogió a Crescent Rose y se sentó sin decir palabra. Eventualmente, una mujer se acercó y colocó su pizza humeante frente a ella. Tras agradecerle, Ruby comenzó a comer como si fuera su última comida. El queso perfectamente derretido cubría cada bocado y la corteza ligeramente tostada contrastaba con la salsa dulce para producir un sabor increíble. Estaba tan concentrada en su pizza que no notó la llegada de la policía. Uno de los oficiales se acercó a ella. Disculpe, señorita, comenzó. Tenemos algunas preguntas, si no le molesta. Sinceramente, Ruby solo quería causar el menor conflicto posible. Si tenía que responder unas cuantas preguntas, que así fuera. Las preguntas eran justo lo que esperaba. Dirección, número de scroll, y luego acerca de lo que había sucedido. Respondió con toda honestidad, no tenía motivo para mentir. Después de todo, no había hecho nada malo. El hombre suspiró. Normalmente, la llevaríamos a la estación para un interrogatorio más extenso, pero considerando que al menos 10 testigos dijeron exactamente lo mismo, podemos dar el caso por cerrado. Hiciste un buen trabajo, niña. El amable oficial se levantó y fue al mostrador, presumiblemente a comer después de un largo día. Ruby continuó comiendo en silencio. Fue interrumpida por una voz muy familiar detrás de ella. Ruby, exclamó, y de inmediato fue envuelta en un apretado abrazo por un misil rubio con demasiado cabello. Y Jan, no puedo respirar. Jan se apartó y la revisó de arriba abajo buscando heridas. No encontraría nada. Ruby no había recibido ni un solo golpe durante la pelea. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ruby. Recibimos una llamada de que estabas involucrada en un robo y vine a ver si estabas bien, respondió Jan, aliviada de no ver heridas en su hermana menor. Espera, ¿dijiste vinimos?, preguntó Ruby. Justo en ese momento, la puerta se abrió y un hombre rubio entró tambaleándose, con el rostro pálido como un fantasma y a punto de vomitar. Apenas podía mantenerse en pie. Maldición, esta es la última vez que te dejo manejar. Su padre colapsó en el suelo, presumiblemente para detener el mareo y evitar vaciar el estómago sobre el piso. Estoy bien, chicos. No dieron mucha pelea, y tampoco eran muy listos. Ruby alcanzó a escuchar un cansado chinga tu madre de uno de los ladrones antes de que lo arrastraran afuera. Jan tomó una rebanada de pizza de la charola. Ruby consideró morderla para recuperarla, pero decidió que no valía la pena el esfuerzo. Demonios, te los tumbaste a todos tú sola sin recibir un solo golpe. Eres lo máximo, dijo Jan. Ruby gimió ante las palabras de su hermana. No quiero ser lo máximo, no quiero ser ningún tipo de rodillas, solo quiero ser una chica normal, con rodillas normales. Su padre, ya recuperado, se sentó frente a ellas. De cualquier manera, estoy muy orgulloso de ti por manejar tan bien la situación. Lograste evitar un robo, no recibiste ninguna herida, minimizaste los daños materiales e incluso salvaste algunas vidas en el proceso. Para rematar, agregó una última línea. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, lo sé. Los ojos de Ruby se humedecieron, pero logró contener las lágrimas. Aún así, dejó que una sonrisa se dibujara en su rostro. Gracias, papá. Siguieron comiendo mientras Jan hablaba sobre el examen que había presentado. Al parecer, había sido muy difícil, aunque por suerte ella había estudiado bastante. Ruby tendría que hacer el mismo examen cuando aplicara a Beacon. Al terminar de comer, Ruby se acercó a la caja para pagar.
El hombre se negó a aceptar su dinero. Nos salvaste a todos esta noche, es lo mínimo que puedo hacer para devolverte el favor. Es por la casa. Muchas gracias, en serio lo aprecio, respondió Ruby con un leve sonrojo y una brillante sonrisa. No le gustaba la idea de no pagar su comida, pero había gastado mucho dinero en materiales ese día, así que lo dejaría pasar esta vez. Al disponerse a salir con su familia, sintió un pequeño tirón en su falda. Miró hacia abajo y vio a la niña que había salvado. Estaba nerviosa, eso era obvio. Gracias por salvarme. Sé cuál es tu nombre. La niña era adorable, Ruby se alegraba de que estuviera bien. No sería muy buena cazadora si no pudiera salvar a una niña. Me llamo Ruby. ¿Y tú, cómo te llamas? Y yo soy Mia, respondió nerviosa. Su rostro se puso rojo brillante. ¿Puedo tener tu autógrafo, por favor? Ahora fue Ruby la sorprendida. De todas las cosas que esperaba que vinieran con ser cazadora, firmar autógrafos no era una de ellas. Eso no significaba que fuera a negarse. Claro que sí, aceptó Ruby, tomando la hoja de papel que la niña le ofrecía. ¿Qué escribo? Necesito un lema o algo llamativo. Tras pensar un momento, se le ocurrió lo perfecto. Lo garabateó en la hoja y se la devolvió a la pequeña. Gracias, respondió antes de correr hacia sus padres. Pero antes de irse, volteó y dejó un último mensaje para la joven cazadora. Eres mi heroína. Ruby no pudo contener su expresión de alegría, ni tampoco las lágrimas que comenzaron a recorrer sus mejillas. La pequeña leyó lo que su heroína había escrito en la hoja que antes estaba en blanco. Ruby Rose. Una sola persona sí puede hacer la diferencia.